Fiscal General de la República, y don Walter Espinosa, nuestro director general. Vamos a empezar la conferencia con doña Emilia, y como siempre ellos van a hacer la exposición de su parte, y luego cada uno y cada una de ustedes por favor me levantan la mano para irles dando la palabra y puedan ustedes realizar las consultas a nuestros jerarcas. Iniciamos entonces y los dejo con doña Emilia Navas. Muchas gracias, Maricel. Un cordial saludo para usted y don Walter Espinosa. Un atento saludo para todos y todas ustedes, y agradecemos que se hayan conectado y participen en esta conferencia de prensa, en la que queremos comunicarles que tenemos la satisfacción de haber construido un protocolo cuyo nombre es Protocolo Conjunto Homologado para la Investigación de Mujeres Mayores de Edad Desaparecidas y No Localizadas, con un enfoque diferenciado según la perspectiva de género. Esto significa que con una nueva perspectiva precisamente de género, teniendo en consideración quién puede ser la víctima, vamos a trabajar todas las noticias que recibamos de personas, mujeres adultas mayores, que no son halladas por su entorno, su familia y las personas allegadas a ellas. Esto significa que se le va a dar un tratamiento diferenciado en vista de que se trata de mujeres, y de esta manera vamos a cumplir con toda la normativa, inclusive internacional, que nos dice que la atención con rapidez y con esta perspectiva debe hacerse cuando la víctima es una mujer mayor de edad. Se ha venido cumpliendo con esa normativa, pero con este protocolo hemos ya documentado y formalizado la forma en que se van a abordar las denuncias de mujeres desaparecidas o no localizadas. Olvidé decirles al inicio que ustedes van a ver a los jerarcas un poco como de lado. Como les digo siempre, nosotros estamos grabando lo que ellos están diciendo ya en limpio, en una cámara, para luego hacérselos llegar a ustedes con una grabación de calidad. Así es que esta conferencia o esta transmisión es meramente para que ellos puedan explicar y ustedes puedan hacer las consultas. Sin embargo, como les digo, después les vamos a hacer llegar las declaraciones ya en vivo. Continuamos entonces con don Walter Espinosa. Adelante, don Walter. Buenos días, doña Emilia, y buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta importante conferencia de prensa. Desde hace algunos meses, el Ministerio Público y el organismo de investigación han venido trabajando en la estructuración de una serie de principios, de diligencias y de normativa que permitieron aglutinar y producir un resultado final que se tradujo en el protocolo al que ya hizo referencia doña Emilia. Este es un protocolo que lo que pretende es mejorar la atención de las desapariciones en las que se ven involucradas mujeres, entendiendo y atendiendo a la necesidad de visualizar y entender las diferencias que la perspectiva de género implica cuando se trata de este grupo poblacional. Nosotros somos conscientes de la necesidad de dar un abordaje con una perspectiva diferenciada que esté al margen de cualquier prejuicio o perspectiva discriminatoria, y que desde un punto de vista de celeridad investigativa garantice que la manera como se asumen los casos en el Ministerio Público y en el organismo de investigación judicial sea homogéneo independientemente del área geográfica del país en que ocurra un hecho de esta naturaleza. Cuando nosotros hablamos de desapariciones, somos conscientes de que no estamos aludiendo a una conducta descrita como delito. Sin embargo, somos conscientes de que en muchas oportunidades la desaparición es la antesala a la comisión de un hecho delictivo que luego va a tener repercusión penal. Y en ese sentido, pues el Ministerio Público y el OIJ
son claros y conscientes de la necesidad entonces de articular acciones inmediatas desde el momento en que nosotros recibimos la captación del dato relacionado con la desaparición de una persona y en este caso particular con la desaparición de una mujer. Sobre la base del consenso que se logró entre el grupo de trabajo que asignó la Fiscalía General y el grupo de trabajo del organismo de investigación judicial, se definieron varios estadios o varias fases de investigación que tienen esa perspectiva a la que hizo referencia la señora Fiscal General, una perspectiva de importancia a la condición de la mujer, una perspectiva emancipada de discriminaciones y condiciones prejuiciosas y una perspectiva vinculada e identificada con la necesidad de hacer una atención célere, objetiva, ordenada, trazable, clara y dirigida, para que los esfuerzos que conjuntamente desarrollamos tanto el Ministerio Público como el organismo de investigación judicial sean lo más eficientes, efectivos y gratificantes para la población en general. Este documento al que estamos haciendo referencia, pues se alude fundamentalmente a temas relacionados con mujeres mayores de edad. El ámbito de lo relacionado con personas menores de edad, pues se mantiene en otro tipo de normativa o en otro tipo de protocolo que también conjuntamente manejamos con el Ministerio Público, y pues entonces tiene la particularidad que le señalo. Vamos a ser más ordenados, vamos a ser más precisos, más claros, hay un manejo consciente de la información y se establecen una serie de etapas de obligatorio cumplimiento en algunos casos que van a permitir que entonces las indagaciones que se realicen a partir de la denuncia criminal pues tengan un camino idéntico para todos los casos y que, como les digo, tenga presente de manera clara y durante todo el proceso esta perspectiva diferenciada de género que me parece a mí puede brindarnos mejores réditos y adecuar y modernizar las acciones que realiza la policía y que tienen como orientación absoluta las directrices que emite el Ministerio Público para efectos de que los casos pues avancen, se concreten y se materialicen. Esencialmente entonces cuando hablamos del protocolo es una serie de reglas de investigación con la perspectiva que les explicó doña Emilia y que lo que pretende es que seamos más efectivos y eficientes y además cumplamos con las convenciones internacionales en este tipo de materia. Sí recordamos que el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público en el tránsito relacionado con las investigaciones de este tipo tiene, si cabe la expresión, muchísimo éxito en el sentido de que la mayoría, por no decir todas las personas que son reportadas como desaparecidas, pues en plazos razonables son localizadas y en plazos razonables pues nos permite a nosotros cumplir con la ley. Sin embargo, este es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema de abordaje inmediato y es un tema en el que tanto la señora Fiscal General como quien les habla tenemos atención preferente precisamente porque sabemos que la población requiere los servicios de una policía ordenada y organizada y dirigida a la atención de estos sucesos que provocan mucha angustia familiar, que provocan tristeza, que generan conmoción social y que al final de cuentas en poco abonan al sentimiento de seguridad que al final de cuentas es muy importante para toda la población. Y en ese sentido, pues este producto que ofrecemos tanto el Ministerio Público como el OIJ, lo que pretende es eso, brindar mejor servicio público, trabajar de manera más efectiva y eficiente y lograr alcanzar los cometidos que tenemos ambas instituciones, en este caso que la ley se aplique y que lo hagamos de la mejor manera posible. Muchas gracias, don Walter. Y tenemos la mano levantada de don Andrés. Adelante, don Andrés, con su consulta. Buenos días a todos, a don Walter y a doña Emilia. Buenos días. Dos consultas. Tal vez si me pueden detallar cuál es
digamos, esa variable que se hace con el protocolo que se venía haciendo anteriormente. Y la otra consulta sería si tienen datos al día de hoy, cuántas investigaciones se mantienen por mujeres adultas desaparecidas, si las hay, cuántas son las que en este momento mantienen. Gracias. Sí, doña Maricel, si quiere le ayudo con la primera pregunta y don Walter la segunda. Gracias. Sí, la diferencia es que además de las diligencias de investigación básicas que se hacen ante la denuncia de una desaparición de cualquier persona, hay unas especiales que además se deben de realizar en determinados plazos. El protocolo tiene 4 fases. En el primero, que es las diligencias urgentes que se realizan en las primeras 24 horas, hay unas en particular y hay otras para las siguientes 72. Pero aquí lo importante es que se va a analizar con una matriz de riesgo varias circunstancias relacionadas con la desaparición. Se va a hacer una entrevista ampliada a las personas denunciantes y además se va a pedir información sensible de la presunta víctima para poder conocerla y dirigir la investigación en diferentes rumbos y con más precisión. En cuanto al tema de las personas desaparecidas, la contabilización que nosotros hacemos se relaciona con las denuncias interpuestas. El año pasado nosotros recibimos 1.793 denuncias. De esas denuncias de personas mayores de edad, 558 correspondieron a personas de sexo masculino y 235 a personas de sexo femenino. En el ámbito de los menores de edad, 706 fueron relacionadas con, 706 fueron relacionadas con menores de sexo femenino y 293 correspondían a masculinos. Eso nos da esa cifra. De esas 1.793 del año 2020, desaparecidas tenemos establecida con una que no hemos ubicado. Hay otras que están en proceso de investigación y todavía no se emite, digamos, el resultado final que nos podría a nosotros indicar que no la hallamos, o sea, que no sabemos dónde está y que ya hemos agotado todas las diligencias. De esas 1.793, entonces, en el 2020, hay una en la que ya el OIJ le comunicó al Ministerio Público que hemos agotado todas las actividades de investigación posibles y que no ha sido habido. Este año tenemos reportados al 31 de marzo 582 personas desaparecidas. Ustedes perciben, porque últimamente ha sido muy mediático y porque los sistemas de comunicación son más efectivos, perciben con mucha facilidad que hay muchas personas a quienes reportan en esta condición de no localización o de que no son habidas o de que están desaparecidas. De esas 582 este año nosotros tenemos de personas mayores de edad 189 hombres y 65 mujeres, y de menores de edad 237 mujeres y 91 hombres. De estos 582 se han localizado aproximadamente el 90%. Hay algunas denuncias que están en proceso de investigación, que es natural, que es razonable y que implica la ejecución de actividades y que conforme pase el tiempo nos va a permitir a nosotros comunicar al Ministerio Público qué es lo que sucede en algún evento particular. De estas 582 no hemos emitido ningún reporte de conclusión absoluta del caso. Me refiero a que todavía no hemos establecido de manera documental ni con carácter formal que hay alguna de estas 582 que nosotros ya hayamos agotado todas las investigaciones. Los procesos de investigación tienen una duración razonable. Conforme ahora les explicaba doña Emilia, nosotros tenemos fases de investigación en el protocolo. Hay unas diligencias que se hacen en 24 horas, otras que deben estar cumplidas en 48 horas y las otras tienen hitos temporales particulares.
pero lo más importante es que nosotros no abandonamos o archivamos el caso. De acuerdo con las indicaciones que nos ha girado la Fiscalía General, luego de 6 meses nosotros rendimos un informe preliminar en caso de que no hayamos localizado a la persona. Ese informe tiene esa condición, o sea, es inicial, y a partir de ahí nosotros tenemos estructurado a nivel interno en la policía una serie de actividades que permiten mantener el caso vivo y con revisiones cada 6 meses. Precisamente por esa circunstancia, cuando nosotros ya definimos y determinamos que alguien no aparece es porque ya no tenemos nada más que hacer. Esencialmente, digamos, el resultado es positivo, siempre ha superado más del 95-97% de hallazgos, pero la idea nuestra con este protocolo es que cuando se trate de mujeres, la atención sea inmediata, preferente, diferenciada y mejor. No tengo ninguna otra mano levantada, no sé si hay alguna otra consulta. Maricel, sí, solo para hacer una reconsulta a don Walter, esa persona que él dijo que no se ha ubicado en el 2020, ¿es mujer o es hombre? Porque ese es el número total que él dio. Es un varón mayor de edad. Un dato más que a nosotros nos interesa tal vez comentarles es que la denuncia de desaparición la pueden presentar en cualquiera de las sedes del OIJ, en cualquier momento, no hay lapsos de espera, no se requiere que haya transcurrido ningún tiempo desde que la persona no es sabida al momento en que se quiera presentar la denuncia. Nosotros en eso sí hemos sido muy enfáticos porque hay una especie de creencia generalizada de que hay que esperar 24 o 48 o 72 horas. Eso no es cierto. Nosotros en la policía y el Ministerio Público también está en condiciones y en capacidad de recibir esas denuncias de manera inmediata. Y esas son las instrucciones que se han girado. Así que para efectos de localizar a una persona, cuando se tenga convicción razonable de que la persona no apareció, pues lo que nosotros sugerimos respetuosamente a la población es que se presente a la policía. Y si es muy lejano el sitio, pues que llame al 911 y nosotros hacemos la coordinación con el 911 y en casos excepcionales, pues incluso nos desplazaríamos nosotros a recibir la denuncia si fuese así necesario. Pero primordial e importante es acudir a la policía. Ese es el primer paso. Y no hay ninguna regla que exija que haya transcurrido tiempo entre la desaparición de la persona y la presentación de la denuncia. Doña Emilia tiene también un aporte. Adelante, doña Emilia. Sí, gracias, Maricel. Es importante que sepan que este documento puede ser accesado en la página web del Ministerio Público. Este documento se firmó por don Walter Espinosa y mi persona desde la semana pasada, ya está activo, ya está en uso y responde precisamente a la política de perspectiva de género que tiene la Fiscalía General, en el sentido de que este tipo de asuntos en perjuicio de mujeres son la prioridad para la Fiscalía General. Y además tomando en cuenta cuán doloroso es para la familia y las personas allegadas de las personas que no son localizadas o que están desaparecidas, situaciones como estas que son angustiantes por el transcurso del tiempo. Muchas gracias. Seguimos entonces con Joel Solano. Adelante, Joel. Hola, buenos días. Mi consulta va en tantos casos donde se encuentran las personas desaparecidas, incluso menores de edad. ¿Cuál es el principal reto que enfrentan ustedes como policía al detectar tantos casos que terminan como en falsas alarmas, ¿verdad? Que son personas que se escapan del hogar o que después no aparecen? ¿Cuál es el principal reto como policía? Porque son recursos que se pierden cuando, no sé si se pueden catalogar así, como falsas alarmas. Y después pregunto si ese hombre que ya fue descartado
a nivel de investigación es el caso del señor Tijerino. Mire, a nivel policial, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de recibir cualquier queja o cualquier denuncia, independientemente de que tenga consistencia, visos de veracidad o no. Eso es un deber del organismo de investigación judicial y a partir de esa circunstancia nosotros articulamos todas las acciones de trabajo. Cuando de desapariciones trata, hay disposiciones internas que señalan que a este tema se le debe dar atención prioritaria. Ahora estamos enfatizando el tema con perspectiva de género cuando se trata de mujeres mayores, pero también hay, digamos, regulaciones relacionadas con menores de edad y otro tipo de poblaciones. Para la policía es más bien gratificante, alegre y una situación agradable cuando las personas aparecen por sus propios medios o son localizadas por nosotros. Evidentemente esto implica trabajo, esto implica disposición de recursos, pero es una actividad policial que nos corresponde ejecutar y que finaliza de manera positiva cuando la persona es localizada. Recordemos que hay casos en los que, tratándose de personas mayores de edad, hay un alejamiento voluntario. Es precisamente quien es mayor de edad y que decide alejarse de su ámbito, de su domicilio, y que también en esos casos pues nosotros hacemos abordajes. Lo importante es que aparezcan, que sean localizadas y que nosotros podamos llevar una respuesta a la familia, entendiendo claramente que sí hay disposición de recursos y de trabajo, pero al final de cuentas nosotros somos una entidad del Estado que tiene que atender las petencias, las necesidades y el reclamo de servicio público. Y si la población nos presenta, como el año pasado, 1.793 denuncias de desaparición, nosotros las tenemos que atender dándole prioridad absoluta, porque en el fondo hay una vida, porque es la antesala de un delito, porque hay poblaciones vulnerables y porque cuando se trata de mujeres hay posibilidad que por circunstancias de orden social, cultural, económico, de violencia, pues que reciban afectaciones más gravosas que otro tipo de poblaciones. Y en ese sentido, pues el trabajo habrá que hacerlo. Este caso, el que usted nos señala, no le podría precisar en este momento, don Joel, si es el del señor Tijerino. Ese es un caso que nosotros ya presentamos reportes a la Fiscalía, que incluso la Fiscalía hizo traslado de cargos y el proceso penal avanza. No le podría decir si se trata de conocimiento y de conversación con la jefatura de Liberia. Ese aún nosotros no lo tenemos terminado, o sea, formalmente no hemos claudicado con la posibilidad de localizar a esta persona. Entonces sí, preferiría, digamos, no darle por cierta esa respuesta, porque luego lo podría hacer incurrir en un error. Posteriormente yo le puedo buscar el dato y se lo traslado por medio de la oficina de prensa. Muchas gracias. Para agregar a lo manifestado por don Walter, es importante hacer ver que aunque la persona aparezca y se determine que su huida o salida de la casa o del entorno fue voluntaria, es importante investigar qué la llevó a tomar esa decisión. Y muchas veces sabemos que la decisión de huir, de desaparecer, de alejarse de su círculo de amistades y de familia es precisamente porque la mujer está siendo víctima de algún tipo o nivel de violencia. Entonces, en ese caso, en el protocolo también se establece que el OIJ, aunque la persona aparezca y se determine que su desaparición o el hecho de que no intentara no ser localizada fue voluntaria, se determine si venía siendo víctima de algún tipo de hecho delictivo, de violencia, y ahí entramos nosotros en el Ministerio Público a abrir una investigación para determinar si efectivamente lo venía haciendo. Buenos días a todos, don Walter, doña Emilia y compañeros. Buenos días. Prácticamente
¿qué factores han visto como los que más se repiten? Ya don Walter decía que a veces es voluntario, he visto que en algunas ocasiones hay alguna enfermedad mental que lleva a desaparecer a las personas, pero en estos casos que han logrado esclarecer, me interesa saber qué factores han encontrado como principales y también por provincia, si tienen algún detalle de si es en la GAM o dónde es que más se repiten este tipo de desapariciones. Muchas gracias. Tal vez a nivel de estadística, don Hugo, sí nosotros tenemos desagregada la información por provincia, por cantón, por distrito y por barrio. Lo tenemos también por grupos etarios, por sexo y por todas las clasificaciones que nosotros internamente tenemos a nivel policial. El dato yo se los puedo trasladar por medio de la oficina de prensa para que ustedes puedan hacer la valoración que corresponda. Incluso lo tenemos por días, me refiero a fines de semana, o si hay más de reportes de denuncias de desaparición los martes o los miércoles o los jueves, porque es un dato que a nosotros nos interesa y que nos sirve para tomar determinaciones y medidas de actuación, y sobre todo para tener más personal en los momentos en que la situación sea un poco más complicada y difícil. Sin embargo, no tengo aquí en este momento la estadística. Los motivos son también de variopinta naturaleza, van desde violencia intrafamiliar hasta problemas económicos, problemas de orden afectivo, enfermedades mentales, desavenencias del hogar, problemas de carácter vecinal, problemas escolares o colegiales cuando se trata de personas menores de edad, y nosotros también lo categorizamos porque para el organismo de investigación judicial y evidentemente para la Fiscalía es conveniente tener un análisis con perspectiva también sociológica que nos permita ir valorando qué es lo que está aconteciendo en el país. Quizá lo más importante de señalar es que prácticamente todas las personas aparecen. O sea, no hay esquemas de tráfico de personas, no hay esquemas de secuestros para extracción de órganos, no hay organizaciones criminales que nosotros hayamos detectado que se dediquen a explotar comercialmente a las personas que desaparecen, y lo que nosotros hemos notado es una tendencia social en crecimiento que generalmente se vincula con los factores que les señalamos. Nosotros con esto, ¿qué les queremos decir? Que a pesar de que nosotros le ponemos una importancia absoluta y total a todos los casos, por lo menos tenemos tranquilidad en el sentido de que no es una situación semejante a la que ocurre en el Triángulo Norte o en países ubicados al norte, donde hay circunstancias de otra índole. En nuestro país, las causas de desaparición nosotros las tenemos visualizadas, identificadas, y precisamente por esa circunstancia, mucho más del 98% de las personas que se reportan como desaparecidas, pues o son localizadas o logramos establecer que obedeció a una circunstancia de la naturaleza, a un infortunio o a un hecho de carácter no delictivo. Y lo de la estadística, con todo gusto, por medio de doña Maricel o alguno de los compañeros de prensa del OIJ, se la podríamos hacer llegar, don Hugo. Muchas gracias. Continuamos con Charo Cascante. Adelante, Charo. Hola, muchas gracias. Hola, don Walter, doña Emilia, colegas. Son dos consultitas. Quería saber qué pasa, don Walter, usted decía hace unos minutos que las denuncias se tienen que recibir en el momento en el que la persona llega a presentarlas. Nosotros sabemos, porque la gente se queja a diario, que esto no sucede en todas las delegaciones. ¿Qué pasa si no le reciben la denuncia a una persona? ¿A dónde puede acudir para que les presten asistencia por su familiar desaparecido? Esa sería la primera. Y la segunda, cuando a una persona ya le dan la calificación o la reportan como sin rastro, ¿qué pasa con ese expediente? ¿Se archiva o qué se hace y qué se le dice entonces a los familiares en esos casos? En relación con la primera, nosotros hemos tomado medidas internas
para que a nivel administrativo y a nivel de investigación, cuando alguien se presente a reportar una desaparición, sea atendido sin dilaciones indebidas. Eso implica entender y aceptar que de pronto hay alguien que está presentando una denuncia antes de quien se presentó al sitio. De pronto la denuncia que se está recibiendo también es de un tema sensible o delicado que eventualmente podría ser de carácter sexual, y hay que entender que los recursos que la policía tiene son reducidos. En ese sentido, las esperas son las normales y naturales. En todas las sedes policiales del organismo de investigación judicial hay un afiche donde nosotros le aclaramos a toda la población que se presenta a nuestras sedes que no hay plazos para presentar denuncias por desaparición, que si no le quieren recibir la denuncia, tiene derecho a quejarse. Les ponemos en los afiches, y usted los puede verificar, los teléfonos de contacto a donde puede presentar la queja. Y en los últimos meses, hasta donde yo tengo entendido, no hemos recibido ninguna denuncia relacionada con ese tema. Evidentemente, pues, hay algunos factores de espera naturales, igual que cuando usted acude a un restaurante o acude a un EVAIS o a recibir algún tipo de atención. Nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos y en el protocolo se establece, digamos, una circunstancia de atención preferente para los casos de desaparición de mujeres. Eso es absolutamente claro, pero igual nosotros tenemos prioridades y también disposiciones relacionadas con otras poblaciones vulnerables que en algunas oportunidades tenemos que cumplir. Yo pienso que esto es un tema de razonabilidad y es un tema de entendimiento y de saber y tener absolutamente claro que la policía está para ayudarle a las personas, pero que en algunas oportunidades pues se está atendiendo algún evento y habrá que tener una espera razonable. La ordenanza es inmediatez, es que se atienda de manera preferente, pero habrán algunos casos en los que habrá que esperar 30 minutos, 45 minutos, mientras se atiende de pronto alguna otra diligencia, ¿verdad? Y sobre todo cuando son días inhábiles y en horas avanzadas de la noche en las que de pronto pues estamos atendiendo un levantamiento de un cuerpo o estamos haciendo la inspección de algún sitio y el personal policial no está en el lugar, pues habrá que esperar un momento, pero la idea es que sea lo más inmediato posible. En la segunda pregunta creo que era más bien como para doña Emilia, era lo del reporte, ¿verdad? Bueno, por el OIJ, sí, el OIJ en todos los casos tiene que hacer un informe. O sea, de los 1.793 del 2020, ahí se van a tener que emitir 1.793 informes. En el protocolo, cuando se trata de mujeres, una de las exigencias clarísimas y una de las sugerencias de doña Emilia y de su grupo de trabajo es comunicación constante con la familia de la víctima, y así lo pretendemos hacer. Esa es la idea, esa es la ordenanza y esa es la orientación. Evidentemente las personas tienen derecho de acceder al legajo policial y obviamente luego a conversar con la fiscalía. Ya será la fiscalía la que determine si nos pide más diligencias luego de agotadas todas las actividades probatorias o si toma algún otro tipo de determinación, pero ya eso es un tema de orden procesal que yo pienso que doña Emilia se los puede contestar de mejor manera. Sí, buenos días, doña Sharon. Retomando lo que dice don Walter Espinosa, es importante hacer ver que en el mismo protocolo se establece que hay preferencia a la hora de poner la denuncia y sobre todo hacer ver a las personas de la oficina que se trata de una denuncia de una desaparición de una mujer que va a estar por encima de las denuncias de delincuencia convencional. Inclusive en el protocolo se dice que si es necesario acudir a la casa de la persona que quiere poner la denuncia, el organismo de investigación judicial va a coordinar para visitar en la casa o en la oficina a la persona cuando no tenga posibilidades de ir a oficinas del OIJ. De todas maneras, las oficinas de las fiscalías territoriales y especializadas de todo el país también están a la orden para que se recurra a ellas y como se hace generalmente y a diario con el OIJ, coordinar la recepción de la denuncia.
Y con respecto a su segunda pregunta, es importante hacer ver, como don Walter lo había hecho, que se van a rendir informes y que no se cierra el caso por tratarse de una mujer. Perfecto, gracias. Seguimos ahora con Andrés, que tiene otra consulta. Andrés, adelante. Gracias, Maricel. Don Walter, es muy rápido de aclaratorio, nada más. Usted dijo que de los 1.793 del año 2020, algunos quedan todavía en investigación. ¿Podría saber el número de cuántos son esos algunos y cuántos son o cuántos se tratan de mujeres? ¿Está por ahí? Aquí no lo tengo. En realidad el porcentaje es muy bajo. La mayoría de los casos de desaparición, el 30%, el 33% se resuelve en las primeras 24 horas, más o menos el 66% en las primeras 72 horas, y nosotros somos muy enfáticos en el seguimiento y en las rendiciones de cuentas que hacemos con sedes policiales para la verificación de este tema. Pero la estadística nosotros con todo gusto se la pasamos. Lo que sucede es que no la traje porque traje, digamos, datos muy básicos, porque el enfoque nuestro era fundamentalmente con el protocolo. Pero con todo gusto dejamos esa pregunta como pendiente y ahora mismo le conseguimos el dato y se lo trasladamos por medio de doña Maricel. Pero sí es una cantidad muy reducida. Aproximadamente el 98% en términos generales aparecen. Los que nosotros tenemos pendientes son algunos casos límites que han ingresado al sistema y en los que a veces es sumamente difícil la localización. Muchos de ellos relacionados sobre todo con eventos naturales en los que por circunstancias de orden legal incluso las familias se presentan a nuestras oficinas a presentar la denuncia por desaparición, a pesar de que, digamos, fue de pronto la corriente o el caudal de un río el que impide la localización de la persona, o la persona de pronto no aparece como consecuencia de haber ingresado al mar y no haber sido localizada. Esas denuncias nosotros también las recibimos porque hay un interés civil, si cabe la idea, de las familias también de que el organismo de investigación judicial los ingrese para efectos de temas de orden jurídico y de carácter familiar, pero la mayoría aparecen. El dato yo se lo puedo conseguir tal vez ahora recién terminada la conversación, y entonces por medio de doña Maricel lo hacemos. Gracias, don Walter. Con gusto. Es importante hacer ver que la particularidad de este protocolo lo que dice es que no vamos a asumir riesgos, independientemente de que, como la información que acaba de brindar don Walter Espinosa, las personas aparecen y en su gran mayoría no se han cometido delitos en perjuicio de ellas y de ellos, no vamos a asumir el riesgo de no investigar con celeridad, pretendiendo que se va a tratar de un caso en donde la persona simplemente decidió alejarse de su entorno. Yo creo que el hecho de que decidamos no asumir ningún tipo de riesgo ya marca una diferencia de perspectiva de género en el protocolo y en la atención de estos casos. Seguimos entonces con Noelia Esquivel. Adelante, Noelia. Gracias, buenos días a todas y todos. Buenos días. Mi pregunta es si el protocolo establece algo en cuanto a desapariciones de mujeres que viven en zonas fronterizas, por ejemplo, que la familia sospecha, o tal vez no lo sospecha, pero por el simple hecho de vivir en una zona cercana a la frontera, puede que la persona haya desaparecido por alguna razón y que esté en los países vecinos. Entonces, ¿hay algún proceso para coordinar acciones con autoridades policiales, ya sea de Panamá o de Nicaragua? Sí, tal vez le podemos explicar que el protocolo efectivamente prevé todos esos casos de personas de la población de nuestro país en el extranjero que no son halladas, de extranjeras en este país también que no son localizadas o están desaparecidas, y personas que viven en las fronteras, en ambas fronteras del país. Todos esos tipos de casos están previstos en el protocolo y en cada uno de los apartados se establece cuáles son las diligencias propias
cuando esa es una de las particularidades, pero todo eso está previsto. Sí, para complementar lo que acaba de apuntar doña Emilia, en el mismo protocolo se incluye cuál es la labor que va a tener que ejecutar la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio Público y cuál es la colaboración que en este tipo de casos va a brindar la oficina homóloga de la Policía Judicial cuando se trate de mujeres desaparecidas y que tenemos algún tipo de conocimiento o sospecha de que están fuera del país. Incluso el protocolo señala alertas en fronteras, alertas en aeropuertos, en revisión de redes sociales, de servicios que se prestan ahora a través de internet, de traslado de personas, de traslado de comidas, levantamiento de secreto bancario. Esto es una visión del Ministerio Fiscal y del OIJ dirigido a que en los casos de atención de desapariciones de mujer corramos el mínimo de los riesgos y ejecutemos una gran cantidad de diligencias en el menor tiempo posible para garantizar y asegurar que el Estado está cumpliendo con su deber, pero más que eso, con el ánimo de localizar de manera pronta y eficiente a las personas. Yo les recuerdo que en los últimos 5 o 6 años tenemos realmente muy pocos casos de mujeres no localizadas, hasta donde la memoria me alcanza, y ahora retomando el planteamiento que me hacía don Andrés, está el caso de una niña de nombre Jerelyn, que motivó la promulgación de una ley, 3 mujeres que no hemos localizado y que desaparecieron en Batán hace aproximadamente 5 años y que estaban vinculadas con una investigación que aún está en proceso y en desarrollo, por lo menos el caso lo tenemos pendiente, y había un quinto caso que estaba relacionado con una señora que había desaparecido en las costas de Bahamas como consecuencia de una circunstancia de orden migratorio, y mientras se desplazaba en una lancha o en un buque pequeño, junto con su pareja, con su cónyuge. Eso ocurrió hace también algunos años. Esas son las que no hemos localizado, y en este momento de mujeres que estén pendientes de localizar, pues por supuesto, probablemente ya habrán presentado alguna denuncia hoy o tengamos alguna de los 2 o 3 días anteriores, pero no tenemos ninguna así como caso de cierre. Tenemos otra consulta de Sharon Cascante. Adelante, Sharon. Más que una consulta, era para ver la posibilidad de si nos pueden facilitar el protocolo que mencionaba doña Emilia. Es que ahorita lo estaba buscando en la página del Ministerio Público, pero no lo ubico. Entonces, para ver si nos lo pueden facilitar. Sí, claro. Sí, doña Sharon, con mucho gusto se los vamos a remitir a sus correos electrónicos a todos y todas ustedes. Y voy a verificar lo de la página web. Ya está en la web. ¿Ya está? Sí. Ya está, pero de todas maneras se los vamos a enviar con mucho gusto a sus correos electrónicos. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna otra consulta. Entonces, daríamos por finalizada la conferencia. Esos datos, el protocolo, las estadísticas que ahora dio don Walter, se las vamos a estar haciendo llegar igualmente por correo electrónico en unos minutos. Así es que ahorita se las pasamos. Igualmente les vamos a hacer llegar las declaraciones de ambos jerarcas, como siempre las mandamos con un link donde ustedes las pueden bajar ya en línea. Entonces, bueno, de esta manera damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todas y todos por la atención en este día. Muchas gracias, buenos días.